Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu adora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos hoy celebrando esta Eucaristía en el sexto domingo del tiempo litúrgico ordinario, hoy 13 de febrero, que es el Día Mundial de la Radio. Demos gracias al Señor pues por este medio que inventado prácticamente desde el siglo XX para acá nos permite comunicarnos y a veces incomunicarnos los unos a los otros, pero dar gracias pues por todos los que trabajan para que pueda llegar a nosotros noticias, sea momento también de entretenimiento, sea momento de intercambio entre unos y otros. Que el Señor bendiga a quienes trabajan pues en este mundo radioeléctrico. También en este día, hoy 13, pues la colecta que se recoge en todas nuestras iglesias e instituciones es la colecta para la pastoral juvenil, que se celebró pues en el día de ayer, 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela. Y mañana 14, pues el Día de los Enamorados, Día del Amor y la Amistad, que no se quede en un gesto sin sentido, sino sin verdadero sentido de amistad, no puede haber convivencia entre los seres humanos. Y el 15, que es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que tengamos presente, y gracias a Dios que existen unas cuantas instituciones pues, que se ocupan de esta necesidad, que además nos mueve a la ternura con los niños que sufren desde ese primer momento de la vida con esta terrible enfermedad. Bien, y comencemos pues nuestra Eucaristía, reconociendo ante el Señor nuestra condición de frágiles y de pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alturas, gloria, 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 gloria a Dios. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de su lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En un año de sequía, no se marchitará, ni dejará de dar sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor.
Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por lo tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es tu palabra, Señor, la que da vida. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron a sus padres y a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, pues de nuevo la Eucaristía dominical pues nos pone ante la reflexión necesaria, la palabra de Dios que nos una, pues agradeciendo a todos los medios que nos permiten llegar pues a sus hogares y hoy de manera particular pues los que a través de las emisoras de radio, siendo el Día Internacional de la Radio, agradecer lo que es este medio que nos permite pues unirnos con el mundo entero prácticamente. Bueno, la palabra de Dios, tanto la del profeta Jeremías, que como no tenía pelos en la lengua, nos pone ante esa antítesis, maldito y bendito. Maldito el que solo sigue pues
al hombre, así que solo sigue su propio pensamiento, y bendito el que sigue pues al Señor. Es lo que en el Evangelio de hoy también es antítesis que nos presenta con una actitud bien interesante de Jesús, que se siente la gente a que oiga, la gente que lo sigue en medio de las limitaciones pues que tienen, tener que ir caminando, tener que aguantar pues el sol y a lo mejor la falta de lo más necesario, del agua, otras cosas, que se sienten para escuchar ese mensaje. Mensaje también que tiene su antítesis: bienaventurados los pobres, y ay de aquellos que se hartan y le quitan algo al otro, al hermano. Bueno, las bienaventuranzas no son una alabanza a una situación en la que queremos condenar a unos porque tienen o no tienen, sino es una reflexión que va más allá y que en medio de la pandemia es uno de los mensajes más reiterativos que nos tiene el Papa Francisco. Y es que pensemos que muchos de los parámetros que se presentan hoy en día en nuestra sociedad pues se han quedado al descubierto con la pandemia, de que hace falta una reforma mucho más profunda. No puede ser pues que la economía de una u otra forma favorezca exclusivamente a unos para hacerse más ricos y haga aumentar también en otros la pobreza. Allí es donde está en juego lo que es nuestra propia condición de ciudadanos y de creyentes, para facilitar el que pueda haber una mayor equidad, que podamos todos tener en el ejercicio de la libertad ese equilibrio que necesitamos. ¿Para qué? Pues sencillamente para que los bienes de este mundo, los materiales y los espirituales, los anímicos y los religiosos, pues tengan, digamos, capacidad para llegar a todos y no solamente a unos cuantos privilegiados. La fe nos llama a descubrir el ser privilegiado del Señor, porque nos pone así como un aguijón para lo que tenemos que hacer, precisamente para que crezca en nosotros una actitud de que la bienaventuranza de la pobreza o de los pobres no es para exaltarla sin más, sino para superarla con el ay de los que tienen y se olvidan de los demás. Pidámosle esto pues al Señor en este día y en esta semana que estamos comenzando, para que así podamos abrir nuestro corazón y en esa celebración pues también ya tan extendida del Día de los Enamorados, del Día del Amor y de la Fraternidad, sea precisamente eso: abrir nuestro corazón no solo a los que están más cercanos, sino a todos, que así sea. Y de nuevo, pues siempre nos invita en la celebración a renovar nuestra fe, unirnos así a la Iglesia de todos los tiempos, diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, con la dicha que nos da el poner nuestra confianza en Dios nuestro Padre, dirigamos a Él nuestras plegarias diciendo: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y demás miembros de la comunidad, comprometidos en hacer ver
el rostro resplandeciente del Mesías en medio del rigor y la amenaza que nos llevan estos tiempos de pandemia, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por los líderes sociales, políticos y administrativos, para que se dediquen con empeño en la construcción de una sociedad justa, donde reine la paz y el bien para todos, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por las personas que hacen vida en la radio como garantes de la libertad de expresión, preservando el derecho a la información veraz y oportuna, para que puedan encontrar en ella una herramienta que los acerque a Dios en la integridad y ecuanimidad, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por todas las comunidades religiosas, para que crezca el sentido de pertenencia y nos preocupemos de compartir en la caridad la vida cotidiana con cada uno de nuestros hermanos, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por todos los que han sufrido las precariedades de la vida y han descansado en la paz del Señor, para que pasen a formar parte del gozo eterno, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Oh Dios, en quien tenemos toda nuestra confianza, atiende las oraciones que tu pueblo orante te dirige. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermano, en pan y el vino te presentamos. Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que esta oración nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato José Gregorio Hernández, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación nos traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. Atiende especialmente a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, el cardenal Baltasar Porras, quien nos preside hoy la Eucaristía, sus obispos auxiliares en Caracas y en Mérida, a todos los obispos de Venezuela, los sacerdotes y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, especialmente ustedes que nos siguen desde casa, en todas partes de Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Hoy nos has congregado en tu presencia, día domingo en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros seres queridos, familiares difuntos que murieron en la paz de Cristo, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que pidamos en esa antítesis de la palabra de Dios de hoy, que no seamos malditos, sino benditos. Que busquemos la bienaventuranza y no el ay de quitarle a nuestro hermano lo que necesita. Es lo que nos enseña la oración que Jesús nos dejó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Preguntan quién es mi Señor. Me preguntan dónde está
comieron y se hartaron, así el Señor satisfizo su avidez. Oremos. Alimentado con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes donde brota la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de todo consuelo disponga nuestros días en su paz y nos otorgue el don de su bendición. Amén. Amén. Que Él nos libre de toda perturbación y afiance nuestros corazones en su amor, Amén. para que enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, abundemos en esta vida en buenas obras y alcancemos los frutos de la eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Con la alegría de haber compartido pues, esta Eucaristía por la televisión, por la radio, pues en su día, por las redes, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Con María es más fácil caminar por el camino